Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel y en esta ocasión nos encontramos en la entrega del episodio 15, dedicado a la lista de los profetas y reyes en el norte y en el sur durante la etapa de la división del reino de Israel. Este es el fragmento 2. Buscamos abarcar los años entre el 930, fecha en la que estalló esta división, y el 722, año en el que incursionan los asirios y arrasan con el Israel del norte. Ese es el tiempo que estamos abarcando, ese es el lapso cronológico que estamos viendo, que estamos ocupando en este capítulo. Mientras que en los dos territorios de la nación de Israel se desarrollaban con el pasar de los años todas estas divisiones, el mundo no paraba y los acontecimientos históricos sí que menos. Imagínense, situémonos, estamos parados sobre la etapa B de la segunda edad del hierro en el planeta. Entonces ocurre que los hindúes escriben sus textos sagrados a los que le van a llamar los brahmanas. Esto es lo que va a pasar por allá. Jerusalén va a sufrir las invasiones de los filisteos y los árabes. Sí, señores, durante el reinado de Josafat Joram va a pasar esto. Se da la producción literaria de la Ilíada y la Odisea por Homero. Y escuchen bien también qué estaba pasando en otro punto del hemisferio. Rómulo y Remo fundan la ciudad de Roma y arranca la monarquía romana. ¡Wash! Este severo dato les cuento. Entra ya en escena la ciudad que más tardecito, más noche, se convertirá en el glorioso imperio romano. O sea, mientras que todo esto se desarrollaba en el panorama mundial, Israel vivía su periodo de división a la cabeza de sus reyes, guiados por el ministerio de los profetas. En el sur, en Judá, vamos a ocuparnos por este momento en Judá, en el reino del sur, en el Israel del sur. En Judá, todos los reyes fueron descendientes de David. Pero no todos hicieron lo bueno delante de los ojos de Yahvé. Hubo unos buenos y otros malos. Mira los buenos, o bueno, los menos malos. Asá, que es hijo de Abías, él se monta en el poder en el 911. Josafat, que es hijo de Asá, él toma el trono en el 870. Joás, que es hijo de Ocosías, se sienta en el trono en el 835. Por su lado, Amasías, que va a ser otro rey en Judá, es hijo de Joás y se proclama rey en el 796. Usías, que es hijo de Amasías, se monta en el poder en el 767. Jotam, que es hijo de Usías, se corona rey en el 740. Ezequías, que ustedes yo sé que lo recuerdan mucho, que es hijo de Acaz, se monta en el 715. Y Josías, que es hijo de Amón, se corona rey en el 640. Yo sé que yo les había dicho que esto era una lista de nombres, que el hijo de fulano, que en el año que en el año tal se montan en el poder. Mira, Asá destituyó de ser reina madre a su abuela Macá al descubrirle una imagen de acera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo la historia de todos estos reyes me la sé al derecho y al revés, porque fueron mi deleite desde niño. Para mí era como estar leyendo películas, como si alguien estuviera viéndose disque Juego de Tronos hoy, pero ya la dinastía de los reyes en el norte y en el sur de Israel ya era una cosa todavía muchísimo más emocionante. En el año 39 de su reinado, estoy hablando de Asá, se enfermó de los pies.
pero no buscó a Dios, sino a los médicos. Murió 2 años después. En su tiempo, en los tiempos del rey Asa, el profeta fue Azarías. Por su parte, Josafat nombró jueces y derrotó a Moab y Amón. Se alió con Ocosías en el norte para construir una flota mercantil que navegaría a Tarsis, pero la perdió. Los profetas que surgieron en su periodo fueron Jehú, Jaasiel y Eliezer. En el caso de Joás, su abuela Atalía trató de matarlo. Bárbaro, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? La abuela tratando de matar al nieto. Sí, señores, eso no está pasando solamente hoy, eso pasó en el tiempo de los reyes, queridos. Pero se salvó. Joás se salvó escondido en el templo, remodeló el templo, pero finalmente fue asesinado por 2 de sus ministros, caramba, de su propia gente. Joel y Zacarías fueron los profetas de su tiempo. Por el lado del rey Amasías, vengó la muerte de su padre, despreció a un profeta, fue asesinado en Laquis y no hubo profeta en sus días. Usías fue bueno, pero se ensoberbeció contra los sacerdotes y murió de lepra. Por el lado de Jotán, arregló el templo el hombre, ¿para qué? Venció en la guerra a los amonitas. Ahora, todos recordamos muy bien que a Ezequías, el profeta Isaías, le anunció su muerte. Pero oró a Dios y le dio 15 años más de vida. Josías descubrió en el templo una copia del libro de la ley junto con el sacerdote Hilcías y murió por una terquedad. Nos estamos metiendo aquí en el rancho del gobierno de muchos de estos reyes en el pueblo de Dios. Ahora, estos fueron los menos malos, los que podríamos decir que buenos. ¿Cómo estaría el lado de los malos? Bueno, aquí van. Encabeza la lista Joram, que es hijo de Josafat. Se proclama rey en el 848. Se casó con la hija de Acab. Vivió en constante guerra con los edomitas. Por el lado de Ocosías, que va a ser bisnieto de Onri, es rey de Israel en el 840, que fue rey de Israel. Él es bisnieto de Onri, que fue rey de Israel. Ocosías se monta en el poder en el 841. Escuche, porque hay una reina en esta lista, Atalía. Atalía es nieta de Onri. Es hija de Acab, rey de Israel, con Jezabel. ¿Cómo les parece? Aunque por ahí hay algunas fuentes que dicen que no era hija sino hermana de Acab. Ella va a ser esposa de Joram, mamá de Ocosías, y se monta en el poder en el 841. Imagínate, Atalía, que ya lo habíamos mencionado, trató de matar a sus nietos, pero murió a espada por órdenes de Joiada, que era el sumo sacerdote. Acaz, que es hijo de Jotam, reina a partir del 732, se alió con los asirios. Aquí el profeta es Micaías. Sigue en la lista Manasés, que es hijo de Ezequías, y se monta en el trono en el 687. Ustedes saben que Manasés tuvo el reinado más largo, pero Manasés ofreció sus hijos a Moloch. ¿Qué? ¿Quién? El rey. ¿Cómo te parece? Fue llevado preso a Babilonia, donde se humilló y finalmente reconoció a Dios. Le sigue Amón. Amón es hijo de Manasés, se monta en el poder en el 642, fue asesinado en su palacio. Luego sigue Joacás, que es hijo de Josías, se monta en el poder en el 609. Este es Joacás, fue llevado preso a Egipto por el faraón Necao. Estamos hablando precisamente de Joacás. Tuvo a Jeremías por profeta. Vaya, qué privilegio, ¿no? Va a tener a Jeremías, nada más y nada menos que a Jeremías. Ahora, por el lado de Joacín, que es hijo de Joacás, se monta en el poder en el 609. Murió durante el inicio de las hostilidades de los babilonios. Urías era el profeta en su reinado. Joaquín, que es hijo de Joacín, se monta en el poder en el 598. Se rindió a Babilonia y fue llevado preso, junto con los utensilios del templo. ¿Se acuerdan cuando todo esto pasó? Fue restaurado y levantado por Nabucodonosor, pero vivió en Babilonia hasta su muerte. Por el lado de Sedequías, que es tío de Joaquín, se corona rey en el 597. Sus hijos fueron asesinados frente a él. Le sacaron los ojos y lo llevaron preso a Babilonia. El ascenso del rey babilonio al poder se da en el año 605 a.C. y el 16 de marzo del 597 se da el cautiverio del reino de Judá a manos de los babilonios, produciéndose 3 deportaciones. Miren, a pesar de tanta maldad y apostasía por parte de la mayoría, por no decir que casi todos, de los reyes,
Los peores años en este relato aún no han pasado. Abróchense los cinturones porque apenas se avecina lo peor. Ya llegan los años malos.